En días recientes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Nerón Biden, anuncia que a pesar de que su gobierno está en la casi quiebra, pide de manera urgente más de 100.000 millones de dólares para la guerra, porque dice Putin y Hamas son una amenaza para el mundo y no se va a premiar su violencia, la de Putin y Hamas, con la victoria. Es imperante, dice Joe Nerón Biden, que ganen nuestros aliados, Ucrania en primer lugar, Israel en segundo. En realidad yo los pondría en orden diferente, pero en esta ocasión Joe Nerón Biden, que no pide ese presupuesto multimillonario, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos está a punto de cerrar por unos días, el 17 de noviembre será la fecha crucial para que no cierre el gobierno o el Congreso de los Estados Unidos decide si se puede volver a permitir, como lo ha hecho últimamente, ya se acostumbraron a ello, el elevar el techo de la deuda, es decir, el que se permitan endeudarse todavía más de lo que ya están, y que además su manejo de deuda, es decir, el servicio que tiene que pagar por el manejo de deuda, va a ser más caro que todo el presupuesto que destina a las políticas sociales. Joe Biden quiere nuevamente más de 100.000 millones de dólares para, dice, evitar que Putin y Hamas ganen. En ese mismo nivel, en ese mismo campo semántico, los coloca a ambos, aunque hay muchísimas diferencias al respecto. Para Ucrania piden más de 60.000 millones de dólares. Tenemos un Zelensky que a inicios de año decía necesitamos unos 14.000 millones de dólares para aguantar el ritmo de combate contra Rusia. Después, cuando visita Estados Unidos, después de las polémicas declaraciones de Zelensky en la Asamblea General de Naciones Unidas, va a Washington y en Washington le dicen, bueno, tú necesitas 14.000, nosotros necesitamos 24.000. ¿Parece? Pues ahora ya no son 14.000, 24.000, 60.000. Después pide 14.000 millones de dólares para que Israel pueda defender sus fronteras, o el derecho que tiene a defender sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos en contra de los tremendos terroristas del Hamas, los niños de 1 año de edad, de 2 años de edad, de 3 años de edad, que han sido las principales víctimas mortíferas, junto con las más de 1.300 mujeres que han caído, de los 6.000 fallecidos hasta ahora, pero hay 19.000 heridos de muerte en la franja de Gaza. Bueno, en ese orden de ideas, Volodymyr Zelensky presentó videos, tweets, artículos de diferente índole para ofrecer su más sentido pésame a Israel y solidarizarse con Israel. De hecho, hasta se ofreció a ir a Israel, pero en Israel le dijeron, detente, no es prudente que vengas. Con tu respaldo moral tenemos. ¿Qué falta? Bueno, que básicamente Zelensky no quiere ceder el protagonismo a Israel. Es en este contexto en el cual, bueno, pues recurrimos al doctor Ezequiel Vistoletti para demoler mitos de la política y que nos arroje un poco de luz con respecto a lo que está ocurriendo. Sí, el tema en el Medio Oriente y la amenaza de una escalada va a estar por encima del protagonismo que ha tenido Zelensky a nivel internacional. Mi querido Ezequiel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola Jesús, ¿qué tal por ahí? Un placer, como siempre, acompañarte a vos y a tu audiencia en esta transmisión en simultáneo. Mi querido Ezequiel, Zelensky tiene posibilidad, o más bien, el tema palestino-israelí podrá desplazar de la agenda del primer orden de interés de Estados Unidos, y Zelensky está actuando para no ser desplazado, o estamos en un momento crucial de Ucrania y por eso aceleran el paso antes de que Biden se vaya. Bueno, una pregunta muy pertinente, sin dudas. En concreto, detrás de todo esto aparece Estados Unidos y aparece la política imperial de Estados Unidos, impulsada por los halcones neoconservadores. Por eso presenciamos un conflicto inicial
propiciado por los Estados Unidos a partir de la expansión de la OTAN hacia el este y la irrupción, entre comillas, de un nuevo conflicto con el, entre comillas, nuevamente sorprendente ataque de Hamas y la respuesta indiscriminada de Israel. Ambas partes, naturalmente, aparecen en una disputa por el favor de los Estados Unidos, el apoyo de los Estados Unidos y el favor de la opinión pública. Aquí podríamos realizar un paréntesis respecto a el poder de los grandes medios de comunicación occidentales, al punto de que hasta hace nada, machacaban con la cuestión de la guerra en Ucrania, con la maldad esencial de Putin y todas esas cuestiones con las cuales machacaban hasta el hartazgo, y de repente ese conflicto por arte de magia desapareció de la noche a la mañana y ahora aparece un nuevo conflicto con un nuevo malvado. Lamentablemente no presentan siquiera como malvado a Hamas, sino que presentan como malvado a Palestina y a los palestinos, ¿sí? Entonces, entre ambas partes protagonizan una disputa por ese favor, el favor de los Estados Unidos y el favor de la opinión pública a través de los medios hegemonizados por Estados Unidos también, pero en última instancia detrás aparecen Estados Unidos, con lo cual el país del norte determinará el destino de ambos conflictos. Por el momento, aparentemente, el gobierno de Biden estaría realizando una apuesta por el desarrollo de ambos conflictos en paralelo, por patrocinar ambos conflictos en paralelo. Esto para mí, en términos de los propios intereses de los Estados Unidos, representa un salto al vacío, porque si ya aparecían en serios problemas en Ucrania y curiosamente cuando la atención de los grandes medios abandonó Ucrania, presenciamos acontecimientos militares en la guerra en Ucrania verdaderamente decisivos. Rusia comenzó a determinar la fase final de esta guerra realizando una contraofensiva. En este caso sí corresponde el término de contraofensiva. Tras la fallida ofensiva ucraniana, Rusia comenzó una contraofensiva en todo el frente, aunque con objetivos locales, en mi opinión, en preparación hacia una gran ofensiva el año próximo. Pero bueno, en concreto, esta ofensiva está determinando el futuro desarrollo de la guerra, no solo para este año, sino para la manera en la cual va a comenzar este conflicto en 2024, con la posibilidad de una finalización con una victoria rusa a partir de una gran ofensiva, o quizás antes que eso, una capitulación ucraniana y una negociación. Esto justamente mientras el tema desapareció de los grandes medios, ¿no? De ahí este largo paréntesis sobre la importancia de los grandes medios. Pero en concreto, detrás de todo esto aparece Estados Unidos y en el caso de Ucrania aparece encaminado hacia una derrota, y en el caso de Israel aparece en una situación complicada también, porque el conflicto entre Israel y Hamas podría desencadenar un conflicto a tres frentes en Israel, la escalada hacia tres frentes en el sentido de Gaza, por un lado, conflicto con Hezbollah en el Líbano por el norte, como así también un conflicto con militantes provenientes de Siria e incluso la posibilidad de una participación directa de Egipto, Jordania e Irán, una escalada regional de consecuencias impredecibles, tanto para Israel como así también para Estados Unidos. Recordemos que Israel representa el principal aliado de los Estados Unidos en la zona y que además Estados Unidos presenta
bases militares y distintas formas de presencia militar en toda la región. Y esto podría generar, así como Ucrania está de alguna manera generando un cachetazo para los Estados Unidos, un conflicto de estas características en Medio Oriente generaría un conflicto, perdón, podría generar un cachetazo adicional para los Estados Unidos. El gobierno de Biden, en mi opinión, en este momento, Jesús, aparece desconcertado, no abandona su guerrerismo, no abandona su postura de los buenos del mundo frente a la maldad, eh, eh, ahora no solamente corporizada por Putin, sino también por Hamas, Hezbollah, Irán, Xi Jinping, cada vez más, ¿no? Cada vez aparecen más malos en esta película barata promovida por Estados Unidos, pero el punto en concreto, además de todo esto, de no abandonar esa política imperialista y guerrerista, yo presencio un desconcierto cada vez mayor, internas dentro de los halcones estadounidenses cada vez mayores, una situación electoral muy, muy negativa para Biden y mucho electoralismo en estas medidas. Una situación además judicial de Biden peligrosa, quizás de ahí por la cuestión ya conocida por todos de su hijo Hunter Biden y sus negocios y negociados en Ucrania, quizás de ahí la obsesión de Biden, de Joe Biden, del presidente con Ucrania, y el hecho de que haya desenterrado la cuestión de Ucrania cuando ya parecía como secundaria. Él reactivó el tema en su discurso con este pedido de $100.000 millones y la mayoría de ellos para Ucrania. Pero bueno, desconcierto porque ni siquiera los propios israelíes están acompañando la política de los Estados Unidos después de una gira de Biden por Israel, supuestamente destinada a una desescalada del conflicto. En realidad generó exactamente lo contrario, pero ni siquiera conquistó los corazones del gobierno de ultraderecha de Israel, el cual también presenta reticencias respecto al apoyo de Estados Unidos. Naturalmente, todo el mundo árabe rechaza en este momento la posición de los Estados Unidos, tanto por este viaje a Israel, acompañado por 2 portaaviones, nada más y nada menos, estableciendo una posición clara como parte del conflicto y no como parte neutral y como posible mediadora del conflicto. Recordemos las declaraciones de Biden respecto a la autoría del bombardeo del hospital, responsabilizó a los palestinos en lugar de Estados Unidos, en lugar de a Israel, sin ninguna prueba de ningún tipo. Abbas rechazó un encuentro supuestamente planificado con él y con el rey de Jordania también, así que lo rechazan de todos lados, lo rechaza el mundo árabe, lo rechaza el mundo musulmán, no lo acompaña del todo Israel. En Ucrania ya está recogiendo, aparece golpeado ya Estados Unidos, y ahora la posibilidad de un nuevo golpe en Medio Oriente. Con lo cual, Jesús, detrás de todos estos problemas, detrás de todos estos focos del incendio de la geopolítica global, presenciamos la decadencia de los Estados Unidos, mucho guerrerismo, pero también mucho desconcierto y, como consecuencia de esto, un peligro muy grande, ¿no? Ezequiel, y eso que Joe Biden señaló que tanto Israel como Estados Unidos gobernaban no por el poder material, sino por el poder del ejemplo. Bueno, ese es un punto. El otro punto, analistas de la política interna de los Estados Unidos destacan que los demócratas y los republicanos históricamente están enfrentados en casi todos los rubros. En el caso de Ucrania ya se empieza a ver también esa división. Republicanos ya no quieren
apoyar y demócratas sí, pero dicen, en el caso de Israel, tanto republicanos como demócratas quieren apoyar a Israel, aunque no haya legitimidad en lo que está haciendo Israel. ¿Cuál es la razón que tú ponderas? Bueno, por un lado, en Ucrania el gasto militar y el gasto para el mantenimiento del aparato estatal de Ucrania ya desembolsado, ya realizado por los Estados Unidos, presenta una magnitud enorme, mientras en Estados Unidos proliferan los problemas sociales, económicos, políticos, una división de su sociedad cada vez mayor, bueno, la economía en problemas, bueno, una situación socioeconómica en deterioro y voces críticas cada vez más fuertes. Frente a una situación o frente a un conflicto ubicado en un lugar del mundo completamente desconocido para el común de los estadounidenses de a pie. Eso, por un lado, y quizás de ahí el creciente rechazo a esto, además de casi ya 2 años de este conflicto, con la promesa de la victoria ucraniana y la derrota de Rusia a la vuelta de la esquina, mientras presenciamos exactamente lo contrario. En el caso de Israel, el conflicto recién comienza, todavía parecen frescas las imágenes de los ataques de Hezbollah a la población civil. Israel presenta una alianza estratégica con los Estados Unidos mucho más profunda que la de Ucrania desde hace mucho tiempo, como aliado principal en la región. Y por otro lado, el lobby israelí en Estados Unidos presenta un poder muchísimo mayor que el de Ucrania. Quizás ahí las principales diferencias por el momento. De cualquier modo, Jesús, más allá de esta diferenciación entre la postura de los republicanos respecto a Ucrania, o por lo menos de una parte de los republicanos, no de todas, pero también de algunos demócratas críticos, recordemos a el sobrino de Kennedy, a Robert Kennedy también, con una postura muy crítica. Más allá de esta diferenciación, las críticas contra la política exterior en términos generales de Biden ya aparecen muy, muy cargadas, ya conquistaron una buena parte de la opinión pública, incluso de los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que el propio Trump está presentando estas cuestiones como una parte central de su campaña electoral de cara a 2024. Ya no solo el eslogan o esa bandera electoral de esta guerra yo la termino en un día. Esa es una de las promesas de campaña, aunque todavía no comenzó la campaña, ¿no?, de Trump. Ya no solo está presentando eso como una parte principal de su campaña hacia el 2024, sino que directamente ahora está presentando la propuesta de solo conmigo vamos a evitar la tercera guerra mundial. ¿Sí? Con lo cual está concatenando los dos conflictos, no solo el de Ucrania y su rechazo a la postura de Estados Unidos, sino también el de Israel. Entonces, a pesar de estas diferencias, el mayor poderío del lobby de Israel, el recuerdo aún fresco de los ataques de Hamas a civiles, el hecho de que hasta el momento Ucrania representó un gasto mucho mayor en los últimos casi 2 años que Israel, un conflicto además muy extendido en el tiempo, con infinidad de promesas no cumplidas. Bueno, a pesar de todo eso, ya comienzan a aparecer críticas a la política exterior de Biden en su conjunto, con ambos cuestiones, ambos temas como puntos críticos. Y bueno, y Trump está presentando esto prácticamente todos los días en sus discursos, ¿no? Ezequiel, y con estos 60,000 millones de dólares que están aprobando o que está pidiendo Joe Biden, quiere garantizar que el tema de Ucrania
siga por lo menos otro par de años, ¿no? O está en campaña electoral y cree que con eso la gente le va a comprar otra vez el tema de la guerra contra Rusia. Esa es la gran pregunta, Jesús. Para mí, en este momento, la situación de Biden, en realidad, de Biden y de su círculo, yo acompaño la idea de que Biden ya no está determinando la política exterior de los Estados Unidos debido a sus problemas, a sus problemas de salud propios de su avanzada edad, una creciente demencia senil. La gente alrededor suyo, los halcones a su alrededor. Para mí ahí aparecen en este momento dos líneas de quizás divisibles entre los duros y los ultraduros. Los ultraduros como Victoria Nuland, Robert Kagan, quizás Blinken también ahí adentro, a favor de un enfrentamiento contra todos los enemigos de los Estados Unidos a la vez. ¿Sí? Bueno, entonces, Ucrania con todo contra los ucranianos. China, a través de Taiwán, con todo contra los chinos. Medio Oriente, a por ellos. Un suicidio en términos políticos para los Estados Unidos, pero bueno, esa es la línea ultradura sin mucha reflexión, y ahí aparece el plan B, como lo llamaron muchos analistas, para Ucrania, el plan de una guerra a 10 años. Esa es la idea de Victoria Nuland para Ucrania, pero claro, abandonando el gasto económico, hasta ahora mayormente desembolsado por los Estados Unidos, y llamando a los europeos a responder por esa cuestión. ¿Sí? Con lo cual, otro error de cálculo, porque más allá de la estupidez europea, del liderazgo europeo, difícilmente los países europeos en su conjunto, con sus sociedades, ya de por sí en una muy mala situación, van a convalidar una guerra 10 años pagada con pagada de los bolsillos de los europeos. Pero bueno, esa es la idea de Nuland y del sector de ultraduros, ¿no? Todos los enfrentamientos a la vez, y el de Ucrania a largo plazo a cargo de los europeos. Y por otro lado, para mí aparece una segunda línea de los duros, no menos guerreristas, pero sí un poquito más realistas. Quizás ahí aparezca Chuck Sullivan, el cual está consciente de las dificultades de estos enfrentamientos en simultáneo, y por sobre todas las cosas del efecto negativo de estos enfrentamientos para la imagen electoral, o para la opinión pública estadounidense, y el hecho de que Biden retrocede y retrocede cada vez más en todas las encuestas al calor de estas situaciones, con lo cual presentan una postura un poco más, no racional, pero un poco más viva, un poco más pensada respecto a la selección de los conflictos, y a también la apuesta electoralista de generar caos en distintos sectores o en distintos lugares del mundo, no comenzar estos grandes enfrentamientos a la vez, sino generar una caotización de todos los conflictos posibles en África, en Medio Oriente, para que de ahí en algún momento aparezca un hecho salvador, en el sentido de un hecho movilizador de la opinión pública, la posibilidad de una intervención estadounidense, o de generar una vez más una causa nacional a partir de la defensa de X conflicto. Los Estados Unidos participan en todo el tablero de ajedrez internacional. Entonces, para eso, bueno, una estrategia de caotización, pero sin comenzar tres grandes guerras: una contra Rusia a través de Ucrania, una contra China a través de Taiwán, y una contra
el mundo árabe o contra Irán a través del conflicto de Israel. No abandonar estos conflictos, pero no comenzar guerras directas, sino generar caos para que alguna de ellas, de alguna manera, para que puedan capitalizar políticamente alguno de esos conflictos de cara a las elecciones del año próximo. Las dos alternativas, Jesús, en mi opinión, representan dos barbaridades, dos locuras y dos estrategias tremendamente peligrosas a partir de la posibilidad de un conflicto global directo entre las grandes potencias. Pero bueno, es el desconcierto sumado al guerrerismo como resultado, bueno, peligro para la humanidad. Mi querido Ezequiel, concuerdo con lo que dices y te pongo el balón para que demuelas mitos de la política, querido. Zelensky, este 25 de octubre, acaba de decir, 25 de octubre del 2023, que si él sigue teniendo ayuda de Estados Unidos, va a echar a Rusia de todos los territorios de Donbass, Zaporille, Gerson y Lugansk y Donetsk. ¿Cómo demolerías ese mito de la política? que cualquiera interesado en el análisis del conflicto que recorra los mapas militares del enfrentamiento y determine él mismo o ella misma la evolución del conflicto en los últimos meses, con la friolera de 90.000 muertos en una ofensiva condenada al fracaso desde el inicio. Ucrania realizó avances equivalentes al 0,1% de su territorio, mientras que Rusia en las últimas 2 semanas, desde el inicio de esta contraofensiva, ni siquiera planificada originalmente por Rusia, sino solo resultante de la explotación del fracaso ucraniano, si responden a la destrucción de las Fuerzas Armadas ucranianas de cara a un ataque masivo el año próximo. Bueno, solo en estas 2 semanas realizó más avances Rusia que Ucrania, y esto en el contexto de una guerra de desgaste en el cual los avances representan naturalmente una parte importante de la guerra, pero lo más importante aparece en el desgaste y en la destrucción del enemigo, y las Fuerzas Armadas ucranianas aparecen tremendamente debilitadas. Van a realizar una nueva movilización general después de oleadas y oleadas de movilizaciones en un país con en el presente quizás 20 millones de habitantes, dependiente de la ayuda financiera y militar de la OTAN, mientras que del lado de enfrente aparece una Rusia cada vez más fuerte en alianza con China y con fuerzas armadas cada vez más desarrolladas y cada vez más más fuertes. Así que no debemos realizar un esfuerzo muy grande para la demolición de ese mito. Sí aparece de salida, en retroceso, el propio Zelensky, Jesús. La cuestión respecto a Zelensky aparece en la forma de su salida. ¿Cómo abandonará Zelensky el gobierno de Ucrania para que aparezca alguien en su lugar y ese alguien pueda comenzar el proceso de negociaciones con Rusia para el salvataje de Ucrania, o bien a través de una capitulación y una negociación, o bien a través de un alto el fuego y una negociación, o bien a través de alguna fórmula, pero sin Zelensky. Zelensky no puede realizar ese papel por todo lo hecho hasta aquí. Estados Unidos está consciente de esto en gran medida, entonces comenzó el tiempo de descuento de Zelensky y bueno, podemos deliberar sobre sus posibles salidas. En algún momento aparecieron versiones en medios occidentales, aparecieron versiones respecto a un asesinato de Zelensky directamente. Claro, responsabilizando a los rusos. Pero bueno, recordemos el historial de asesinatos de líderes en su momento aliados, luego asesinados en planes perpetrados por la CIA, muchísimos.
Pero bueno, después de esas versiones comenzó a recorrer los medios la idea de reactivar las elecciones de marzo del año próximo, por el momento suspendidas por la ley marcial, y aparentemente esa representaría la manera de abandonar a Zelensky, de despachar a Zelensky, de que abandone ese lugar y de que en su lugar aparezca otra persona capaz de comenzar este proceso de negociación con Rusia. Claro, el problema lo presenciamos en los tiempos. De acá hasta marzo a este nivel, bueno, puede haber desaparecido Ucrania prácticamente, o por lo menos toda la región del este y del sur, con los avances rusos y con las perspectivas de una ofensiva generalizada el año próximo. Esa es la cuestión, pero no la puede determinar nadie con certeza porque los mismos dueños de la pelota, los Estados Unidos, tampoco determinaron cómo responder a este problema ligado a la creación de un pequeño monstruito como Zelensky. Bueno, este monstruito ya fuera de control y por sobre todas las cosas poco efectivo, ya no útil para los intereses de Estados Unidos, bueno, ¿cómo lo despachamos? ¿No? Esa es la gran pregunta ahora. Querido Ezequiel, si a Soledar y principalmente a Bakhmut se les conoció como el picadero de carne, ¿cómo podríamos calificar a Gaza después de lo que Israel está haciendo en tiempo récord con población vulnerable? A mí, Jesús, me desasosiega la manera en la cual el norte global, los grandes poderes occidentales están presentando el conflicto en Gaza desde esta última escalada. Por cierto, la sorpresa respecto a esto realmente representa una verdadera demostración de hipocresía o por lo menos desconocimiento, porque presenciamos escalada tras escalada desde hace años, desde el inicio del conflicto y en los últimos años muchísimo más. La única novedad aparece en el poder asumido por Hamas, ya que pudo realizar una acción mucho más masiva que hasta ahora, pero de sorpresivo nada en el marco de un conflicto caracterizado por estas escaladas. Pero bueno, para mí, entre las cosas más preocupantes aparece la justificación de los bombardeos indiscriminados en la Franja de Gaza. ¿Cuál es la justificación? Lo llaman el derecho a la defensa. ¿Y cuál es la idea del derecho a la defensa? Según esta interpretación promovida abiertamente en los medios como una cuestión natural. Bueno, si una organización terrorista como Hamas, así caracterizan a Hamas, si una organización terrorista como Hamas perpetra masacres en Israel, entonces legítimamente el Estado de Israel puede perpetrar masacres contra civiles en la Franja de Gaza. Después comienza la discusión de las almas bellas respecto a, bueno, pero estos bombardeos presentan de alguna manera una dimensión mayor, aparecen sobredimensionados, ¿sí? Como, bueno, de un lado una masacre de 1.500 personas, del otro lado una masacre de hasta el momento 5.600, entonces, qué injusta la desproporción de las víctimas. Pero tanto en la primera mirada, la primera perspectiva, la justificación de una masacre perpetrada por un grupo terrorista y como justificación de eso la masacre de un Estado. Como esta segunda versión, esta versión de masacre contra masacre sí, pero más o menos al mismo nivel. Todas esas miradas de esta situación responden a la equiparación de Hamas como organización terrorista y el Estado de Israel. Con lo cual, el Estado de Israel en esa justificación aparece al nivel de una organización terrorista.
esto representa una locura. Un Estado no puede perpetrar masacres de manera legítima como consecuencia de una masacre sufrida por un grupo terrorista, porque un Estado aparece en el contexto del derecho internacional y responde a el Estado de Derecho, en el caso de un Estado democrático, a su propio carácter democrático, a sus propias leyes, a las declaraciones de derechos internacionales, derechos humanos, conferencias para la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual presenciamos una diferencia cualitativa, no cuantitativa. Una masacre chiquita, una masacre grande, sino de un lado una organización terrorista y del otro lado un Estado, el cual representa el garante del Estado de Derecho, de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Por ende, si un Estado perpetra una masacre, presenciamos algo tremendamente peor en términos cualitativos que si una organización terrorista perpetra una masacre, independientemente de los tamaños de cada una y todas ellas naturalmente condenables porque cualquier acto de violencia contra población civil desarmada representa un acto condenable. Pero esta es la presentación oficial, ¿sí? Bueno, como de un lado una masacre, entonces un Estado puede otra masacre. Y no, un Estado no puede nunca perpetrar una masacre contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, porque un Estado representa precisamente la entidad empoderada, encargada de, a cargo de la defensa de los derechos. Si querés, Jesús, lo podemos presentar con un ejemplo un poquito más concreto para que esto no aparezca tan abstracto. Un robo, por ejemplo. Un robo en la panadería de acá de la esquina. El robo hecho por una persona cualquiera representa algo cualitativamente distinto de un robo en la misma panadería de la esquina perpetrado por la policía. Si la policía comete un robo, entonces presenciamos algo cualitativamente distinto, porque la policía representa precisamente la fuerza encargada del respeto de la ley, encargada del respeto de los derechos. Y precisamente por esa tarea, por esa función, por ese derecho, todos nosotros realizamos una cesión de una parte de nuestro poder, en el caso de la policía, el uso de la violencia legítima, convalidada por el conjunto de la sociedad, cada uno de nosotros respondemos a las órdenes de un policía porque todos nosotros realizamos una cesión de nuestro poder en nombre de el orden social, ¿sí? Entonces, si un policía comete un robo, ahí aparece una violación al derecho muchísimo peor que si una tercera persona cualquiera comete un robo, porque el policía representa el garante del derecho. Y esto lo están presentando así en el caso de Hamás equiparado con Israel o Israel equiparado como Hamás, en todos lados, como, bueno, listo, Hamás perpetró una masacre condenable como todos, entonces Israel puede perpetrar otra. Y no puede, porque entonces comete un acto de terrorismo de Estado, algo mucho peor que el ya por sí terrible terrorismo de una organización terrorista, ¿sí? Fíjate, querido Ezequiel, tu reflexión me lleva a plantear todavía un tema, escuchándote más allá. Yo criticaba en un video anterior al gobierno de México por su postura cobarde de decir, es que condenamos al Hamas, Israel tiene derecho a su legítima defensa. Claro, siempre y cuando siga el derecho internacional. Ante la evidencia que ha surgido de violaciones masivas al marco jurídico internacional, Ezequiel, 25 de octubre del 2023, 6,000 muertos, 19,000 heridos, 1,300 mujeres asesinadas, 2,360 niños asesinados, y nos vienen a chorrear, a decir que tiene derecho a defenderse como si realmente se estuviera defendiendo y como si realmente no hubiera detrás un proceso de limpieza étnica. Por esto mismo que hace Israel en Gaza, ¿cómo le estaría yendo a Vladimir Putin si pudieran echarle guante en Occidente? Yo presencio un acto de venganza
como respuesta a los atentados de Hamás, una vez más condenables por atentados terroristas contra población civil, condenables naturalmente, pero un acto de venganza, una vez más, no aparece como algo concebible dentro del marco del Estado de Derecho, del derecho internacional. Y por otro lado, en términos de la seguridad de Israel y del legítimo derecho a la defensa, en lugar de cometer actos de venganza con bombardeos indiscriminados, debería Israel, como por sobre todas las cosas Estados Unidos, y naturalmente en esto debería participar Palestina también, debería cometer un proceso tendiente a la creación de un Estado palestino, a la realización del derecho a la autodeterminación de los palestinos y en última instancia el derecho a la defensa de los derechos de los palestinos también, porque eso generaría para Israel una situación de defensa muchísimo mejor que la del mantenimiento de un conflicto de larga data y permanentemente escaladas en las cuales dentro de este marco de desproporción entre víctimas de un lado y víctimas del otro, también aparecen para Israel víctimas, también aparece un costo para Israel. Entonces, en nombre de esa legítima defensa, debería como defensa Israel responder políticamente a el derecho de los palestinos a su Estado, a su propio Estado, y establecer una solución de dos estados en paz entre sí, coexistiendo, y ahí respondería Israel a su derecho a la legítima defensa mucho mejor que realizando bombardeos indiscriminados a modo de retaliación, lo cual de aquí a poco tiempo desencadenará una nueva escalada con víctimas, primero de un lado y después del otro, siempre en el marco de la desproporción, pero en la continuidad de este conflicto. Entonces, en última instancia, Jesús, para mí, si vos querés mi opinión sobre la cuestión de fondo, bueno, parece clarísima. Ahora, yo presencio un enfrentamiento en el cual las dos posturas o los dos actores de extrema derecha de cada lado determinan la lógica de este conflicto. Por un lado, el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, por el otro lado, Hamas como organización, y ambas partes presentan un punto en común: rechazar la solución política del problema de fondo de el establecimiento de un Estado palestino eh, materializando el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Ambos presentan esa postura de no resolución y, mientras tanto, de un enfrentamiento a todo nada entre un Estado con muchísimo más poder que una organización con cohetes caseros, pero ambas partes presentan esa postura y a ambos lados desaparecen las fuerzas políticas o desaparecen en la práctica las fuerzas políticas tendientes hacia una resolución política, la única resolución posible, por cierto, de un problema político a partir de la creación del Estado de Israel. Recordemos, por cierto, esto no aparece en el aire, esta hegemonía de las derechas a ambos lados y esta decisión de ambas partes de un enfrentamiento a muerte sin el objetivo de una resolución. Recordemos que el último premier de Israel verdaderamente comprometido con la causa de la paz, Isaac Rabin, bueno, recordemos su final. ¿Quién determinó la muerte de Isaac Rabin? Un ultranacionalista israelí. Isaac Rabin motorizaba los acuerdos de Oslo, los últimos acuerdos más o menos serios tendientes a la resolución del conflicto a partir de la solución de los dos estados en las negociaciones entre Rabin y Arafat. Bueno, en el caso de Israel, ¿quién determinó el torpedeo, el bombardeo de esa propuesta de paz del lado de Israel? Los ultranacionalistas israelíes. Y en el lado de Palestina, ¿quién comenzó con los atentados también con el objetivo del torpedeo de esa iniciativa de paz? El propio Hamas. Hamas, por cierto, patrocinado inicialmente por Israel precisamente para eso, para generar una ruptura al interior de Palestina y que
la Organización por la Liberación Palestina apareciera en problemas frente a una fuerza islamista, recordemos, la Organización de Liberación Palestina, una fuerza política laica y socialista con la postura de un acuerdo de paz, que esa organización apareciese de alguna manera combatida por una organización islamista como Hamas, la cual rechazaba cualquier salida política para la creación de un Estado, ¿sí? Entonces, las dos ultraderechas, con distintas formas, de un lado la ultraderecha israelí, con el supremacismo, bueno, con organizaciones supremacistas, algunos partidos ultraortodoxos, por un lado, y la derecha islamista de Hamas, presentan un punto en común y determinan la lógica de un conflicto de enfrentamiento a todo o nada, obviamente con desproporción, eso fuera de discusión, con desproporción entre las víctimas de un lado y del otro, pero desaparece la única salida posible, la salida de un Estado palestino. ¿Y quién patrocina de fondo todo esto? Estados Unidos, como siempre, porque si Estados Unidos quisiese una resolución de este conflicto con la resolución de los dos estados, con la fórmula de los dos estados, generaría presión a ambos lados y por sobre todas las cosas en Israel para que las fuerzas proclives a un acuerdo de paz y a un acuerdo para los dos estados, bueno, pudieran materializar ese acuerdo. Por el contrario, Estados Unidos no quiere ese acuerdo, más allá de su retórica a favor de la solución de los dos estados. Bueno, por lo menos desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos monopoliza la política exterior en la región. Y aún así no pudo realizar un solo acuerdo tendiente a la solución de los dos estados. Bueno, entonces, ese es mi análisis político, un conflicto hegemonizado por las extremas derechas de ambas partes con el punto en común de no querer una resolución política, los pueblos de ambas partes sufriendo desproporcionalmente, pero sufriendo civiles inocentes los ataques de uno del otro, y Estados Unidos motorizando la continuidad de este conflicto tan terrible y tan peligroso para la estabilidad de toda la región. Ezequiel, querido, Biden pone a Hamas y a Putin en el mismo nivel semántico. La intención es justificar esto y que se le permita su presupuesto emergente, a pesar de que Estados Unidos está en quiebra y que el servicio del manejo de la deuda cada vez es más elevado. Esta es la estrategia de Biden de concatenar conflictos de Biden, o una vez más, de los halcones a su alrededor determinando las políticas de su gobierno, concatenar conflictos a escala global sobre la base de nosotros los buenos y el resto o nuestros enemigos representan la maldad. Nosotros representamos la democracia, los valores de la igualdad, de la libertad, mientras que nuestros enemigos representan en sí todos los males, y así presenta como similares a cosas completamente distintas como Putin, como Kim Jong-un, como Xi Jinping, como Hamas, como Hezbollah o como Cuba o Venezuela, dentro de este eje del mal. Ahora, lo tragicómico de todo esto, en este eje del mal van apareciendo cada vez más países, y si uno colorea sobre un mapa cuántos países aparecen en el eje del mal, cada vez como que va coloreando todo el mundo, ¿no? Y esto recuerda una de esas situaciones cuando uno amanece un día de mal humor ¿no? Y en la calle protagoniza una discusión con alguien, con cualquier desconocido, después con su pareja, después con su hijo, después con su papá, y en algún momento uno reacciona. Bueno, tantas discusiones el problema, yo seguramente esta mañana yo de mal humor, y no todo el mundo a mi alrededor, porque, bueno, el factor común de todas estas discusiones es uno mismo. Bueno, esto puesto como una especie de ejemplo un poquito en broma, pero quiero simplemente representar la situación de que Estados Unidos aparece cada vez más enfrentado con todo el mundo, más allá de de los lacayos a su alrededor. Y en este marco, además, presenciamos un contraste cada vez mayor entre
el guerrerismo creciente en esta situación de decadencia de los Estados Unidos, el pedido de 100.000 millones de dólares para más guerra, discursos en los cuales los enemigos de Estados Unidos aparecen como, una vez más, la representación del mal, los enemigos de los valores estadounidenses, etcétera, etcétera, mientras que al otro lado del mundo, un grupo de mandatarios como Xi Jinping, como Putin, como los países del BRICS, como el resto de los países del sur global, realizan alianzas, acuerdos cada vez mayores y presentan en sus discursos y en sus propuestas ideas innovadoras tendientes a la construcción de puentes, al desarrollo de infraestructura, la construcción de trenes, de aeropuertos, el desarrollo de universidades, de altas tecnologías, la cooperación económica, cultural. Entonces aparece muy evidente ese viejo orden en decadencia, guerrerista y senil, y por el otro lado un mundo propositivo, un mundo de cooperación, un mundo de desarrollo, seguramente con sus tensiones también, pero con la idea general de una relación más o menos igualitaria y de cooperación flexible entre las partes. Y por eso la diferencia entre los discursos de Putin y de Xi Jinping la semana pasada en el foro por los 10 años de la iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda, sobre inversiones, sobre proyectos energéticos, de infraestructura, colaboración académica, científica, cultural, y del otro lado del Atlántico, Biden llamando a más guerra y más dinero para la guerra. Esas son las dos alternativas en disputa en este momento en el mundo, ¿no? Así como gracias a la ayuda de Estados Unidos y la OTAN en general a Ucrania, de pronto vimos que Ucrania ha resistido frente a Rusia más de lo que se pensaba originalmente. Se habla de que asimétricamente Israel es muy superior militarmente a los países árabes. Sin embargo, cuando yo veo las cifras del CIPRI, Ezequiel, en donde Arabia Saudita cada vez invierte más, Irán ya es capaz incluso de fabricar sus propios drones y tiene una capacidad de producir reactores nucleares como unos 1.500 en diferentes ubicaciones de Irán. Yo ya no estoy tan seguro de que haya asimetrías tan grandes. ¿Por qué Netanyahu y Estados Unidos detrás de Netanyahu, sabiendo que está provocando una guerra que quiere tener un desenlace fatal en la región, siguen durmiéndose en sus laureles y dando a entender que pueden hacer lo que quieren hacer con los palestinos? Si se aproxima efectivamente una guerra que podría ser fatal, pero en un contexto en donde ya no hay tantas asimetrías, excepto la diferencia, la variable nuclear, Ezequiel. Sí, de acuerdo, Jesús, con vos. Para mí, el machacar y machacar con estas guerras y con estos conflictos, aun cuando la situación de los promotores de estos conflictos aparece cada vez más comprometida, en gran medida responde para mí a cambios en la geopolítica global, en la política regional, incluso en la forma de realizar la guerra, en el propio desarrollo de la guerra, cambios sufridos en los últimos años, pero todavía no reconocidos por estos líderes, con la cabeza todavía seteada a partir de los tiempos de la hegemonía unipolar estadounidense. ¿Qué cambios a escala global en la geopolítica? Bueno, el surgimiento de un mundo unipolar, de nuevos polos de poder tan poderosos como los Estados Unidos y con una alianza cada vez más evidente entre sí y Estados Unidos cada vez más solo, eso en la geopolítica global. En el escenario regional, bueno, el fortalecimiento de muchos de los países alrededor de Israel, ya no presenciamos una situación como en los años 90 o incluso antes, cuando Israel presentaba un músculo militar enorme y el resto de los países aparecía, tanto en términos militares como económicos, como políticos, muy débil. Irán protagonizó un crecimiento de su poderío militar enorme.
Las organizaciones promovidas por Irán como Hezbollah, lo mismo. Siria misma, con el apoyo de Rusia en términos militares, presenta un poderío completamente distinto al del pasado. Eso en términos regionales, además de, recordemos también, el reacercamiento entre Arabia Saudita e Irán, promovido por los chinos, otro factor novedoso en la región y contrario a los intereses de Israel. Y por último, esto del cambio de la guerra a partir de la última gran guerra aquí en Europa, la guerra en Ucrania, basado en, bueno, un cambio consistente en, por un lado, la vuelta a un tipo de guerra mucho más parecido a las guerras convencionales, mucho más parecido a la Primera Guerra Mundial, guerras masivas con gran cantidad de soldados en el territorio como requisito indispensable, por un lado, las botas en el barro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y ya no más esta idea de unidades especiales de avanzada, súper entrenadas, pero con pequeños grupos de personas destinadas a misiones específicas. Eso promovido durante muchísimos años por la doctrina militar estadounidense, incluso israelí, en gran medida hoy está retrocediendo frente a una guerra convencional de trincheras, de resistencia, masiva de soldados, de resistencia en el sentido de producción masiva de armamentos, con lo cual en todo esto un país pequeño como Israel, con una población relativamente reducida, con un aparato militar importante, pero en términos comparativos, comparado contra Irán, Egipto, Siria, Líbano y quizás los apoyos de Rusia y la China, bueno, ya aparece en una situación completamente distinta, más allá del desarrollo tecnológico de las unidades especiales, etcétera, etcétera. En una guerra convencional de trincheras aparece como mucho menos poderosa que en este otro tipo de guerra promovido durante muchos años, pero ahora evidentemente finiquitado. Y por último aparece también el desarrollo de nuevas tecnologías, no nuevas tecnologías en el sentido de grandes armamentos como los aviones invisibles, los llaman, los aviones con capacidades furtivas o cuestiones de este tipo, carísimas, con desarrollos llevados a cabo por grandes conglomerados empresariales armamentísticos, sino una guerra con desarrollos tecnológicos ligados a la tecnología casera prácticamente y de muy bajo costo, pequeños drones comprables en Amazon, con una manita, con un lanzador de proyectiles impreso en una impresora 3D de plástico y, bueno, la importancia de la producción masiva de esos pequeños aparatitos y su muy reducido coste, a partir de lo cual países con capacidades económicas y militares muy pequeñas aparezcan munidos, aparezcan en propiedad de estas pequeñas armas tremendamente efectivas contra armamentos muchísimo más caros, muchísimo más desarrollados desde el punto de vista tecnológico y puedan, por ejemplo, realizar ataques suicidas con drones y con drones pequeños y medianos, que puedan establecer ojos en el aire para realizar un monitoreo permanente de las actividades del enemigo, no como hasta ahora, quienes podían realizar estos tipos de monitoreos. Los grandes países con satélites girando alrededor de la Tierra. Bueno, hoy cualquier pequeño país con acceso a la compra de drones en Amazon puede prácticamente lo mismo y puede realizar ataques a tanques, incluso ataques decisivos contra tanques, con un dron de menos de $1.000 y determinar la destrucción de un tanque de ultratecnología de $5 millones. Entonces eso para Israel, en el caso de un conflicto militar, como así para cualquier gran potencia militar enfrentada contra un país pequeño, bueno,
hoy eso genera una igualación de los términos de la guerra mucho mayor que en el pasado, ¿sí? Entonces, eso también representa un factor todavía no asumido por los líderes de las grandes potencias militares, el hecho de que hoy un país, a partir de esta cuestión de los drones, puede responder militarmente con muchísima más potencia que antes a partir de un uso muy escaso de recursos, ¿sí? Y por último, mi querido Ezequiel, estoy de acuerdo con lo que dices. Por último, quisiera preguntarte por el papel de Nicolás Maduro. Estados Unidos le ofrece a Venezuela 6 meses de reducción de sanciones, que pueda tener acceso a insumos para explotar la producción petrolera, pero sabemos que Estados Unidos no lo hace ni para democratizar Venezuela, porque ese es el argumento detrás, que Venezuela se deje democratizar, piso parejo para María Corina Machado, y por 6 meses a estar a prueba Venezuela para que aumente la productividad petrolera. Lo hace en el contexto en el cual Rusia y Arabia Saudita están reduciendo su producción petrolera para estabilizar precios, o qué ves de trasfondo, o para derrocar a Maduro democráticamente. Yo recuerdo un incidente en los tiempos de Chávez, cuando en ese entonces Bush realizó la amenaza de la interrupción de las compras de petróleo de Venezuela. Y Chávez respondió muy rápidamente, ustedes no realizan la amenaza de la interrupción de la compra. Nosotros presentamos la amenaza de que no despachamos más petróleo para ustedes y ustedes aparecen en problemas. Nosotros realizamos la venta donde queremos y ustedes presentan una dependencia de nosotros. Entonces, ¿a qué responde en la actualidad esta propuesta? Bueno, a la situación energética de los Estados Unidos. Por un lado, sí, de autonomía energética desde el inicio del desarrollo del fracking, pero por otro lado, de emergencia en el sentido de que Estados Unidos debe, a partir de sus enfrentamientos con China, con la India, perdón, con Rusia, con China, con los países de Medio Oriente, etcétera, etcétera, debe canalizar combustibles para sus aliados, principalmente en Europa. De lo contrario, Europa carece de la energía básica para ya no solo el funcionamiento de su industria, sino para calefaccionar los hogares en el invierno. Entonces, ante esta situación de emergencia energética para los aliados de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos comienza a establecer relaciones o restablecer relaciones ante la necesidad de esa energía. En mi opinión, Venezuela debe reaccionar con muchísimo pragmatismo, debe responder con muchísima astucia. Estadounidenses, gobierno de Estados Unidos, ¿ustedes quieren nuestro petróleo? Bueno, nosotros comercializamos nuestro petróleo porque representa algo beneficioso para nosotros, porque genera un beneficio económico para nosotros, pero nuestras políticas internas, económicas, militares, sanitarias, de vivienda, de alimentación, nuestras propias elecciones, bueno, todo eso lo determinamos nosotros como cuestiones soberanas nuestras, ¿sí? Y ustedes no representan ningún juez ni árbitro de los procesos electorales en Venezuela, porque Venezuela representa una nación soberana como cualquier otro estado del mundo. Entonces, nada de realizar sesiones a cambio de un control de nada. Quieren nuestro petróleo, nosotros lo comercializamos, generamos ingresos para nuestras arcas, pero nuestra política interior lejos de las intervenciones de ustedes. Esa para mí la postura más inteligente, más astuta de Venezuela o de cualquier otro país en su relación con los Estados Unidos. Pues muchas gracias, mi querido Ezequiel, por arrojarnos luz sobre estos diversos temas que parecen que se dan en diferentes lugares aislados, pero en realidad están concatenados. Ezequiel, ¿por qué no invitas a la gente a que se suscriban a Demoliendo Mitos de la Política y nos dices qué encuentran por allá? Bueno, todo el mundo invitado a participar, acompañar las transmisiones prácticamente cotidianas de nuestro canal, Demoliendo Mitos de la Política. Básicamente realizamos análisis geopolíticos y geoeconómicos desde una perspectiva crítica,
sin compromisos con nadie, no respondemos ni a los Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia, ni a Europa, ni a nadie, solamente a nuestra convicción humanista, latinoamericanista y antiimperialista. Ese es nuestro marco conceptual para el análisis crítico de la geopolítica y la geoeconomía global, lo cual naturalmente genera muchos problemas de censura, de marginalización, bueno, de exclusión de muchos de los medios hegemónicos en los cuales participábamos hasta hace algún tiempo, pero bueno, nuestras posturas críticas determinaron nuestra eyección de todos esos lugares, pero como contrapartida nosotros generamos una voz crítica e independiente y bueno, todo el mundo invitado a participar en ese proyecto. Gracias, mi querido Ezequiel. Tienes toda la razón. No hay nada como la autodeterminación editorial y el contenido con honestidad intelectual que uno puede ofrecer. Muchísimas gracias. Y bueno, pues invitados todos a que se suscriban a Demoliendo Mitos de la Política. Quiero agradecerle también a la gente que nos ha estado manifestando su cariño con apoyo, como Ni Manco ni Sordo, que se convierte en miembro patrocinador. También a mi querida Denise Zúñiga, que se convierte en miembro patrocinador de este espacio educativo. También a Don Infame Mitotero, que siempre está ahí al pie del cañón apoyando estos esfuerzos educativos. Gracias por habernos retroalimentado con el tema del audio. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Helen Gilarrans, un abrazote hasta Suiza. Muchísimas gracias por estar también usted al pie del cañón. Ezequiel, pues invitar a la gente a que nos den me gusta en los dos canales de Demoliendo Mitos de la Política y Tu Profe de RI, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. En las descripciones de estos videos encuentran información adicional para seguir pues retroalimentando nuestros espacios. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muy buena tarde.